Igor, músico, guitarrista asturiano de origen vasco, ocupa su día a día acompañando a un mito casi de la música como es Loquillo, en el que llevas casi 20 años, y el fútbol forma parte de su vida emocional, sentimental y casi creativa. Para que os hagáis una idea, esta foto, que la he cogido un poco de casualidad en la presentación que he hecho al principio para presentar a todos los ponentes que van a venir, es de una entrevista en la que contabas que hasta tenías una ópera escrita sobre fútbol y arquitectura y de todo. Sí. Ahora lo hablamos. Y Guille Galván, Vetusta Morla, guitarrista y compositor, músico, le pillamos en parón sabático del grupo, que es el que ocupa su vida, pero además es poeta, tiene 2 poemarios escritos, y su relación con el fútbol es que, además de ser un gran futbolista, con el que hemos compartido a Fútbol 7, forma parte de una de tus pasiones, y yo creo que la idea se trata de que hablemos, además de los paralelismos que hay entre el fútbol y la música, sobre todo para las personas como vosotros, que sois muy amantes del fútbol, muy conocedores del fútbol, también de qué manera el fútbol os ha servido de inspiración para los creadores que sois de arte y cultura, en nuestro caso la música de las palabras. Si queréis empezamos por ahí, igual. No, yo el primer día que te conocí, nos dice un periodista, vamos a entrevistar a un músico que se llama Igor Pascual que tiene una ópera de fútbol. Y a mí ya dice, bueno, a partir de ahí, que me expliquen. Espera, ¿este proyecto lo llegaste a dejar? Pues mira, o sea, lo tengo como el texto escrito, pero me faltaría la música, pero sí, llegué a estar incluso con un escenógrafo y todo. Está basado en el poema épico más antiguo que se conoce, que es la obra de Gilgamesh, que es mesopotámico, que son 12 tablillas que se han encontrado de barro, y entonces yo hago como, lo hago todo, pero en forma de futbolistas. Pero me cuesta mucho porque estoy como muy saturado de actividades, y esa actividad es bastante complicada, pero lo he levantado como 1000 veces, y 1000 veces me he vuelto a caer, pero cuando nosotros nos conocimos, más que por la ópera que se iba a llamar Hierba Mojada, era porque yo acababa de hacer mi trabajo de doctorado, era sobre estadios de fútbol, y había, de tantos años girando, me estaba quedando tonto, porque cuando te metes en una furgoneta, igual a vosotros nos pasa, que tenéis pinta de ser más listos, pero la banda en la que toco yo, que esa es una banda de rock muy ortodoxo, muy a la antigua usanza, con las cosas buenas que tiene y las malas, realmente te acabas quedando seco de ideas. Entonces yo me puse como a hacer un doctorado porque necesitaba llenar la cabeza de más cosas que no fuesen tías y rock y amplificadores al 10. Y entonces mi trabajo de investigación es sobre estadios de fútbol. Se llama Ágoras o Catedrales, los estadios de fútbol como elementos de interacción urbana. Y por eso conocí a Luismi, por eso fui conociendo. Y bueno, también es verdad que sí que me gustaría un día corregirla bien y publicarla, porque es bastante interesante, o sea, no por lo que yo aporte, sino porque los estadios en sí lo son, y porque todo lo que tiene que ver, por supuesto, con himnos y con cantos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Yo no te digo por ahí, ¿qué os parece? Porque, de hecho, hemos puesto un título, no sé si es que estaba yo llamando futbolista rock and roll star, y ahí os pregunto, ¿no? Porque los dos habéis podido percibir o vivir lo mismo que creemos que vive un futbolista cuando se mete en un estadio, ¿no? Y tiene esta posición que pocas personas pueden gozar o sufrir a lo largo de su vida, que es esto de tener un amplio público que te eleva o te hunde. Bueno, en el caso yo creo que de la música tenéis una ventaja respecto a los futbolistas, que es que no tenéis crítica. O sea, un músico se confunde y le aplauden. Le pasó a Patti Smith, ¿no? El otro día. Entonces, en tu caso, Guille, en algún momento de tu adolescencia, el fútbol pudo ser un sueño a cumplir, y acabaste en el mundo de la música, pues haciendo eso, ¿no? Esto que acabo de describir, ¿no? Llenando estadios y teniendo un público aclamándote y demás. ¿Cambiarías tú alguno de esos éxitos por una gotita, 1000 minutos de descuento en primera división? Bueno, buenos días. Venía en el coche diciendo, tengo que preparar una respuesta a esa pregunta porque va a salir, me la va a hacer Diego o alguien, ¿no? Y no lo tengo claro, pero yo creo que sí.
que cambiaría haber tocado en el Metropolitano por haber jugado en el Metropolitano, aunque hubiera sido un partido de partido ramplón, de pretemporada. Bueno, de liga, pero jugándome poco, ¿no? En serio, de verdad. Sí, lo tengo claro. O sea, no te llena, no. El fútbol tiene tanta potencia como para que, aun dedicándote a la música, que es, cuando salgáis de la furgoneta y lo pensáis, diréis, ostras, me gano la vida. Tú ten en cuenta que todo lo que tiene que ver con aquello que deseas de niño o con aquello que te ha hecho feliz de niño tiene una dimensión descontrolada a lo largo de tu vida. Y yo creo que el fútbol representa tantas cosas y ocupa un lugar tan hegemónico en lo que tiene que ver con los deseos, con la proyección, con la imagen del sueño cumplido, con tus ídolos, con la relación con tu familia, con tu padre, con tu abuelo, con tus hermanos. Es muy difícil desprenderse de eso y renunciar a formar parte de aquello que ha sido lo más importante de tu vida de niño, ¿no? Entonces, probablemente salgas a jugar un partido y no represente nada de todo eso, pero luchar contra ese imaginario, pues es tarea ridícula, ¿no? Y tengo la inmensa suerte de dedicarme a otra de las cosas que ocupaban ese espectro, ¿no? O ese mundo de sueños o de anhelos, como es la música y todo lo que rodea la música. Y he tenido la suerte de atravesar túneles de vestuario para ir a tocar. Y estar en el Molinón y estar en el estadio del Atleti o estar en estadios en Latinoamérica, ¿no? Y es algo muy hermoso, pero siempre con la referencia. O sea, yo voy a un estadio y no digo, aquí ha tocado Bruce Springsteen. Digo, por aquí ha pasado Torres o Modric, ¿sabes? Todavía tengo esa tara y creo que no me lo voy a quitar nunca. Sí. Y más ahora que además tengo hijos que juegan también y ya estoy en ese punto enfermo de verme todos los fines de semana 2 o 3 partidos en campos de mala muerte, como hacía cuando jugaba de chaval, y volver a la rueda de decir, pues, me tengo que quitar de esto. Estaba a punto de quitarme del fútbol hasta que hace 12 años me llamó Diego para colaborar en la revista Libero y estaba en la etapa de desintoxicación. Mis 20 y pico fueron muy distanciados del fútbol, pero Diego tiene la culpa de que haya vuelto al veneno. Y de que lo quieras. Claro. Sí. Tú, Igor, no tuviste muy claro desde el principio que no ibas a ser futbolista. Claro, es que yo tuve la buena o mala suerte de jugar muy mal, lo cual configuró toda mi personalidad. Está configurada alrededor de no jugar bien al fútbol de pequeño. Porque en un colegio el campo de fútbol ocupa el elemento central para muy poca gente. Y en los márgenes están las tías, los gordos, el marica, el de gafas y yo. Entonces, porque ellos no querían estar ahí, pero yo sí. Y eso me generó una especie de brecha. Fíjate si fue feliz mi infancia, que ese es mi mayor dolor, además de que Vaquero y Beguimistán se fuesen al Barcelona. Pero eso configuró mucho el deseo de encontrar otra cosa en la que sí pudiese ser bueno. Por ejemplo, yo cuando encuentro la guitarra, nunca me planteé si tenía talento o no. Es como a mí esto del fútbol me va a volver a pasar. Entonces decidí meterle horas y horas hasta ser bueno o no, no lo sé, pero nunca me planteé, ¿tengo talento o no? Era como, voy a tener talento. Como una cuestión, como si eso fuese una cosa voluntaria. Pero sin que lo he llevado muy dentro el no jugar al fútbol bien, porque yo lo que hacía luego era pues como que hacía dibujos de mis compañeros jugando y hacía como textos, ya en octavo de GB, cuando existía GB, fíjate si soy mayor. Y entonces yo tenía luego a todos los jugadores queriendo leer esas cosas que yo escribía. Y era como mi manera de estar. Era cómo puedo estar sin estar, ¿no? Como intentando, cómo puedo estar dentro, buscar una manera de pertenecer. Y yo, cada vez que voy al Molinón, por ejemplo, yo no es que renunciase a toda mi carrera musical por jugar un partido, es que creo que mataría a una persona por jugarlo. Estoy viendo y digo, es que mataría por este momento. O sea, me parece
No sé muy bien qué fuerza poderosa tiene, pero yo cuando tengo 3 discos en solitario, y no son demasiados, pero son los que son, y nunca he llamado a nadie para colaborar. Podía tirar de teléfono y llamar a, no sé, a alguien, ¿no? A Leiva, a quien fuera. Pero sí he llamado para mis videoclips, por ejemplo, a Vero Boquete, que fue capitana muchísimo tiempo de la selección española y la gran motora de toda la revuelta de las chicas antes de la revuelta oficial. Y he llamado a Manolo Preciado, gran entrenador del Sporting. O sea, yo realmente me metí en el rock para conocer a futbolistas. O sea, porque muchos futbolistas quieren conocer rockeros, ¿no? Entonces, la única ventaja que tenemos los músicos frente a un futbolista, que me lo dijo Tomás Servás, jugador del Celta de Vigo y del Sporting, muy rockero, yo le enseñaba, venga, estos son los Clash. Y él me enseñaba tácticas con botellas de cerveza ahí. O sea, me cogía, mira, bien, entonces quitas uno de aquí, lo yo, guau, yo flipaba. Yo decía, tío, yo mataría por jugar un año en primera o medio, o un partido. Y él decía, mira, te voy a decir una cosa en la que te envidio mucho. Y aquí tenía razón, que es la única ventaja que le veo. Decía él, yo cuando empecé a entender el fútbol bien, cuando empecé a comprender los espacios, cuando de repente comprendí de qué iba esta movida, pero no todos los futbolistas con talento lo entienden, yo tenía 31 años y tuve una lesión y tuve que retirarme. Y lo que más me gusta hacer en el mundo, con 31 años ya no lo podía hacer. Y tú, sin embargo, cada vez vas a poder hacer discos. Y eso es verdad que yo creo para el futbolista es una gran tragedia. Entonces, ya que no podemos jugar en primera división, podemos desarrollar nuestra profesión hasta que nos muramos, más o menos, ¿no? Eso es guay. Sí, es verdad, hay algo que quizá une las dos cosas, y es que cada vez, y que van asociadas a la tragedia de las dos cosas, es que cada vez entiendes mejor lo que haces. A mí me pasa con el fútbol, digo, yo juego mejor que cuando tenía, yo mentalmente, o sea, yo entiendo el fútbol mucho mejor que lo entendía cuando jugaba. Claro. Y digo, estoy convencido de que si ahora me dan una oportunidad, yo todo esto de espacio, todo esto de buscar al hombre libre, de generar superioridad, yo eso no, a mí nadie me lo explicó con 15 años. Y ahora lo veo, lo entiendo. ¿Lo leíste en el libro? Lo leí en el libro y me lo explicaron con botellas. Pero vamos, en la música pasa igual, vamos ligados a esa tragedia de saber que no tenemos la relevancia que teníamos cuando teníamos 20 años. Probablemente cada vez hagamos mejores canciones, cada vez toquemos mejor, pero cada vez serán más irrelevantes dentro del mundo que nos toca vivir. Igual que ese futbolista que cada vez entiende mejor el fútbol, ya no tiene la oportunidad de echarse una carrera como la que se echaba, completamente descontrolada con 17 años, porque ahora el fútbol es de otra manera, porque él es de otra manera, porque lo que hablábamos antes en la puerta, ¿no? La obsesión de los entrenadores y del fútbol moderno no tiene tanto que ver con la libertad o la creatividad, sino con tener cada ámbito del juego completamente controlado, ¿no? Hablaba Luis Enrique, no sé si era en el documental, que cuando se fue Mbappé ganó, ¿no? Porque decía que con Mbappé, que era un jugador que se movía libremente por el campo, tenía controladas todas las situaciones, menos las que tenían que ver con el 9, ¿no? Y que ahora por fin podría tener todas las situaciones controladas, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, seguramente es verdad, pero me preguntaba si que el entrenador tenga todas las opciones de fútbol y de juego controladas es algo bueno para el fútbol o bueno para... Supongo que para él sí, porque le hace justificar su posición, su trabajo y poder tener una capacidad, sobre todo de previsión de las opciones de jugada y de situaciones distintas que hay al campo. Pero... no sé si es una pregunta, a lo mejor que dejo ahí, ¿no? Si el control absoluto de la situación es bueno para la vida en general, en la música o en el fútbol o en la planificación de tu vida. Hay el otro día Xabi Alonso después de un partido dijo, bueno, luego se han jugadas, eso no puedes entrenar. Dijo, como yo en el ataque no se entrena, todo eso es tal. Y es verdad que en el mundo de la música cada vez hay menos improvisación, ¿no? O sea, pero bueno, sí que me das pie a... Pero yo lo decía, perdona que te corte, lo decía porque es que no lo he dicho, se me ha olvidado. Porque creo que tanto el fútbol, el deporte en general, como la música pop, en el término más amplio de la palabra, que es a lo que nos dedicamos Igor y yo, está muy ligada a lo juvenil. Y en el momento en el que nos obsesionamos por tener el control y el conocimiento y nos olvidamos de que si perdemos esa espontaneidad
y esa edad que ya no tenemos, pues nos iremos alejando de lo realmente importante de la música que hacemos, aunque pensemos que controlarla y conocerla nos va a llevar a un punto de mayor trascendencia, ¿no? Los futbolistas están obligados a estar pegados a su juventud y a su cuerpo para ser buenos deportistas, y nosotros tenemos que encontrar o reencontrar la forma de ser pertinentes o de hacer cosas que, más allá de hacernos felices a nosotros mismos, puedan ser relevantes a nivel social, y nos tenemos que ir transformando constantemente para que eso sea así, ¿no? Porque si no tendremos el mismo problema que los futbolistas, y es que tenemos una fecha de obsolescencia que afortunadamente cada vez es mayor, ¿no? Porque ver futbolistas con 40 años como empieza a ser ahora, no te digo normal, pero bueno, bastante más habitual. Yo me acuerdo en nuestra época, Silton a lo mejor tenía 40 o Zoff, ¿no? Pero había muy poca gente con 40 años que jugara al fútbol. Para no acabar haciendo discos de jazz, ¿no? Y aburriendo a la gente para divirtiéndose uno mismo. Para no acabar haciendo discos, mi disco más personal. Esto me dice, cuando es que es un artista, este es mi disco más personal, malo. Bueno, no, decía que la foto que... No, está súper bien dicho, no hay nada que sumar, ya hizo el single él ahora. Sí, me gustaría que me invitéis a todos, me incluyo en el público, como de corresponsales en el mundo de la música, la industria. ¿Vos encontráis gente tan enferma como vosotros en el fútbol? ¿Compartís en la furgoneta o en los festivales cuando participáis con otros grupos? ¿Que el fútbol forma parte de las conversaciones o tiene todavía esa cosa de popularcillo de más para el mundo artístico en el que dicen, no, ya está el del fútbol, tal? O sea, ¿tiene algo peyorativo? Es que en mi caso yo no vengo del mundo del arte, yo vengo del mundo del rock. Sí. Entonces son ámbitos que parece que no soy precisamente una tertulia literaria. Pero yo sí que encuentro, yo creo este estigma del fútbol y la cultura, yo creo que está superadísimo desde hace muchísimos años. Y en mi caso sí que yo trato con un mogollón de enfermos, no solamente en el trabajo, tocando, sino, por ejemplo, yo soy de la peña del Liverpool, de los Gijón Reds de Gijón, que es gente de la que me encanta porque tiene una cosa muy, muy masculina, que es que no necesitamos conocernos para hablar entre nosotros. Entonces yo puedo estar siendo súper amigo de alguien que no conozco de nada, no sé ni cuántos hijos tiene ni qué trabajo, pero en esos 90 minutos que está jugando el Liverpool es mi mejor amigo. Y el tío se sabe hasta cuál es el precio de la última cláusula de rescisión de un jugador del Newcastle, y me parece maravilloso porque nos ofrece poder hablar sin tener que intimar, que es una cosa que por mi edad, igual tú eres un poco más joven que yo y se nota mucho, pero nos viene muy bien al mundo masculino de no tener que confesar algo privado y sin embargo tener relaciones con gente. A mí eso el fútbol me proporciona esa cuestión de poder ser muy amigo de alguien sin tener que serlo. Es una cosa un poco contradictoria, pero a mí personalmente me sirve. Y sí, en el mundo de la música yo creo que está bastante extendido cada vez más, e incluso los que no saben, por ejemplo, con la banda de Loquillo, que hay alguno que no es muy futbolero, pero el tío acaba preguntando, ¿y qué es un falso 9 y tal? Y es muy guay, yo feliz. O sea, ya tengo el viaje resuelto. ¿Sabes? Eso se quiero decir. Ya no necesitas preguntarme más, pero yo creo que está bastante superado, no solamente en el mundo de la música, sino tú que escribes poesía. Yo creo que hay muchísimos literatos ya que hablan de fútbol abiertamente y gracias a Dios porque el fútbol en el fondo es exactamente igual que una banda, que un cuadro, que un sonido, que cuando estás mezclando un disco es exactamente igual que cuando haces un sistema. Y a mí me parece que tiene mucho que ver, vamos. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo que paro, pero cuando yo produzco un disco, a mucha gente, muchos chavales jóvenes, les explico lo que quiero en una mezcla de sonido a través del fútbol. Y cuando escribía de fútbol, lo hacía muchas veces utilizando metáforas musicales. Sí, estoy muy de acuerdo, vamos. Yo creo que el fútbol, más allá de lo deportivo, es algo que atraviesa la vida en general, te guste o no te guste. También por desgracia para la gente que no le gusta, porque es muy difícil pasar 24 horas sin alguna referencia, ya sea visual, de algún comentario, de algo que te llegue al móvil que no tenga que ver con el fútbol, ¿no? Y me gusta mucho lo que has dicho de que el fútbol, en un momento donde parece que la manera de interactuar con la gente es preguntarle, bueno, ¿y a qué se dedica? ¿Y cómo le va? ¿Y si tiene hijos o no? O si
que son las conversaciones habituales de conocimiento de alguien, es verdad que te permite tener mucha intimidad sin tener que mostrarte. Y eso para la gente que a lo mejor tiene más problemas para relacionarse o para contar su vida, o que la gente tiene problemas en general, no es el viejo mito del o no puede pegarse en casa con su familia en su área para tirar bengalas. Bueno, yo creo que eso, o sea, que se hablaba mucho, ¿no? También tiene una cosa bonita, que es decir, puedes ser mejor amigo de alguien o te puedes dar un abrazo de gol, que es lo más hermoso que existe, ¿no? El abrazar al que tienes. Yo no soy cristiano, pero a veces cuando en las homilías veo a la gente abrazarse, digo, pues eso es lo que se hace en el fútbol, pero gritando y más feliz todavía, ¿no? Tiene algo de homilía y de ceremonia donde nadie te va a pedir que des explicaciones de quién eres ni compartes algo, y eso en sí mismo, o sea, la vida está como para no celebrar las cosas. Quiero decir que vivimos en un mundo en crepúsculo absoluto, y yo creo que cualquier cosa que nos sirva para acercarnos a la persona que tenemos al lado y ser un poquito más feliz, pues bienvenido sea. Y contestando a la pregunta de la cultura, yo creo que también que hemos pasado esa época. O sea, yo me acuerdo cuando empecé la universidad que tardé como 3 meses en decir que me gustaba el fútbol a todo mi entorno, hasta que un día se quedó para echar la primera pachanga y ya dije, bueno, ya está, se acabó el secreto. Pero sí que había una sensación de que no sé, los 90 era, creo que, o si te gustaba el fútbol, Sí. te gustaba la música, tenías que tener tu espacio pero las dos cosas a la vez era difícil, ¿no? Y ahora, no sé, creo que estamos en un momento donde veo un montón de bandas que, no sé, estoy pensando en Sal, Cala Norte, Camellos, Carolina Durante, las Heinz, por ejemplo, el grupo de Carlota, que van siempre con camisetas de fútbol. Bueno, creo que forma parte de una manera transversal de la vida, te guste o no te guste el deporte, y que aun a riesgo de convertirse en un meme, creo que tiene como un paraguas cultural que creo que es indiscutible ahora, y que, bueno, luego el debate sobre lo que hay detrás, o por qué, sobre la mercadotecnia o todas estas cosas, pues es muy amplio y evidentemente tiene muchos matices, pero yo creo que por suerte vivimos en un momento donde hablar de fútbol no te sitúa en eres un hooligan o eres o no puedes escribir o no eres. Yo creo que la revista también, Libero, nació un poco con esa idea, ¿no? Del armario. De sacar al fútbol del armario o de hacer vender puentes entre cosas que pensábamos que estaban mucho más separadas de lo que están, ¿no? Sí. Yo sí que me aprovecharía de nosotros para preguntaros de qué os ha servido esta cultura futbolística que tenéis en el día a día del manejo de una banda. Por ejemplo, se me ocurre jugar en equipo, saber jugar en equipo, que es algo que se aprende, de hecho, en un equipo de fútbol, ¿no? Esto que has estado hablando mucho en la charla anterior de Johan y no sé qué, y Cruyff y Messi, se aprovecha de los demás y tal. En una banda, saber destacar colmar tus individualidades y a la vez trabajar en equipo no es fácil, y a lo mejor el fútbol ahí ayuda. O, bueno, antes hablábamos que se suele repetir y cacarear constantemente el topicazo de Albert Camus. Yo en la vida lo aprendí del fútbol, porque de portero sabía que me podían venir tiros de cualquier parte. No sé, ¿a qué punto el fútbol nos ayuda en la vida y en la música? ¿No? Manejarse una banda, en manejar un productor, que luego hablaremos de la industria de un productor. Para mí, en todo. Quizás el deporte, para mí, que más se acerca a la vida. Porque tú ves un partido de tenis y normalmente gana el mejor. O es un partido, no sabría. Pero en el fútbol no. El fútbol me parece que es un deporte que es muy injusto. Y la vida es muy injusta también. Y tiene momentos también de justicia poética, que también los tiene. Entonces yo creo que cuando, por ejemplo, si tengo que escribir de un deporte, el deporte que prefiero es el fútbol, porque es el que más similitudes me da con una situación de la vida real, normalmente. Y porque es lo que tú decías, cómo funcionar de manera individual dentro de un grupo, que es complicadísimo. Eso yo lo he aprendido mucho a la hora de convivir. Una de las cosas que las generaciones jóvenes se pierden, ahora cada vez hay más solistas y menos bandas, ¿no? Porque son mucho más manejables,
son más fáciles. No necesitas tener una banda para tener una buena maqueta con una canción que a veces suena mejor que lo que yo pueda grabar a veces en un disco. Es un chaval de 20 años con un buen programa de ordenador, entonces no necesita a los demás. Pero eso también te pierdes la interacción y aprender una cosa importantísima en la vida, que es ceder. Tú cuando estás en una banda tienes que ceder todo el rato, que es agotador. Y es que llegar a acuerdos constantemente. Por eso los políticos que son de familias de mucho dinero no suelen llegar normalmente a acuerdos, porque no saben ceder. Nunca han tenido que ceder porque siempre han tenido todo. Y eso en el fútbol se aprende mucho, ¿no? Se aprende que necesitas un buen portero, que sería un buen batería, y sobre todo una buena banda sin un gran delantero que no hace goles, que sería un líder que lleve tus canciones a las masas, ¿no? Lo que tiene Noel Gallagher con Liam Gallagher, con su hermano, o lo que tienes tú con vuestro vocalista, ¿no? Un tipo que de repente lo que tú tienes en la cabeza te lo amplifique, es decir, que la jugada llega a buen término, aunque sea una vez por partido. Eso es básico, pero luego a mí la gestión de los egos hacia arriba y hacia abajo. Es decir, yo recuerdo a Aragonés diciéndole a Xavi, es usted el mejor, el problema que tiene es que no lo sabe, pero necesito que lo sepa ya porque jugamos la Eurocopa y tiene que usted que ponerse las pilas, ¿no? Le decía eso, es decir, si tienes mucho talento, no te escondas, sácalo y asume tu responsabilidad. Y el caso contrario sería Capdevila, que sería un tipo más o menos limitado, que de repente es el tío más inteligente de ese equipo, que es ¿hasta dónde llego yo? ¿Dónde puedo no estropear lo que hay? Como un buen cocinero con la materia, ¿no? O sea, tengo un buen pescado, lo único que tengo que hacer es no estropearlo. Y eso también es difícil, saber que llegas hasta ahí. Yo como músico, creo mi mayor virtud, después de haber tenido que obligarme a tener talento porque no lo tenía, es saber hasta dónde está ese límite y dónde yo puedo encajar mejor. Y eso se aprende mucho en el fútbol, vamos, yo lo aprendo mucho. Y sobre todo cuando trabajo con géneros, ¿qué te pasa a ti? Si produces y tal, o con tu propia banda, utilizar términos futbolísticos para tal, todo el mundo lo entiende. Bueno, esta campaña de publicidad tan premiada, de con fútbol lo entiende. Te estoy explicando aquí cómo tienes que grabar y no me estás entendiendo porque no me quieres entender, lo primero. Y segundo, porque igual no me estoy explicando bien, pero te lo cuento con fútbol y todo el mundo, ¡ah, claro! Y eso sirve también para las relaciones y para todo. Es que el fútbol es maravilloso. El fútbol es todo. Es como el toro. Sí, no, estoy muy de acuerdo. Con lo primero que has dicho, yo alguna vez he tenido esa conversación, que el fútbol es más parecido a la tragedia teatral, porque es verdad que tú en una carrera de 100 metros nunca vas a decir, ganó este, pero se lo merecía el siguiente. ¿No? En una carrera de natación o en el ciclista, ¿no? Que, bueno, el ciclismo puede ser, ¿no? Este pobre hombre lleva escapado 50 kilómetros y le han pillado ahí. Pero hay deportes donde nadie, en un partido de baloncesto, nadie pone en duda. Me entré en un triple y cuando quedan 2 segundos, ha ganado. Ya está, mala suerte. Nadie. Pero en fútbol, todo se basa en ese punto de que además es completamente necesario. O sea, el árbitro podría no existir en el fútbol y yo creo que lo mantenemos para que exista esa tragedia de decir, la culpa la tiene ese señor. Si luego está existiendo el chivo expiatorio. Necesitamos sentir que lo que ha sucedido es injusto para que el fútbol siga existiendo tal y como lo entendemos, ¿no? Y volviendo a lo de las analogías, nosotros en Vetusta tenemos una cosa además muy bonita y es que 3 de nosotros jugábamos al fútbol en el mismo equipo de niños. Entonces, esa parte de vestuario, entre nosotros de hecho lo hablamos mucho, de joder, lo que nos ha ayudado el fútbol para saber que hay un objetivo mayor, que no solo los egos, sino aceptar tu rol y saber que es tan importante como el de al lado, porque en los grupos muchas veces las cosas se van a garete cuando el que tiene un rol no lo acepta y quiere el rol de al lado, ¿no? O sea, quiere ser lateral izquierdo, portero y delantero, pues al mismo tiempo no puede ser, ¿no? Pero también la persona que está jugando de delantero centro le tiene que decir a Capdevila que sin él no hay equipo. Y todo eso tiene mucho que ver con la confianza, con saber que el que da el pase es tan importante como el que mete el gol. Son, todas metáforas. Al final, explicar esto con fútbol también es ridículo, ¿no? Pero hay algo en el vestuario y que tiene que ver con la figura que supongo que saldrá también, que es la figura del productor,
barra entrenador, donde a veces decimos, joder, igual que no existe el entrenador perfecto o el entrenador, o Luis cuando decide jugar con los bajitos, decide jugar de una manera y pone a Sex de falso 9 porque no le quedaba otra, pero él a lo mejor en el Atleti o en el Barça o en el Sevilla cuando entrenaba o en el Oviedo pues hubiera jugado de otra manera. Qué importantes son los productores en la música y qué diferentes son sus roles, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en Vetusta, que somos una banda grande, somos 6 y a nivel artístico pues, la producción pues la podríamos hacer nosotros, ¿no? De hecho, pero siempre necesitamos un productor que haga un poco de escudo de todas las peleas que podemos tener entre nosotros, ¿no? Que diga, joder, ¿por qué está esta canción en el disco? Pues si yo me enfado contigo, al final esa canción va a salir mal en el disco, ¿no? Pero si me enfado con el productor, pues es el árbitro y es esa persona que absorbe el drama interno de una banda, pero que permite que un proyecto siga adelante. Hay gente que necesita productores muy intervencionistas, hay gente que necesita productores que no hablen de música, sino que hablen de cuestiones emocionales. Hay productores que se encargan de hacer los arreglos musicales. No sé, pues estoy pensando en Quincy Jones, estoy pensando en productores de la época clásica, estoy pensando en Phil Spector o productores como Steve Albini que no querían ni siquiera hablar de lo musical porque ellos simplemente se encargaban de hacer un trabajo del sonido puramente. Y dices, bueno, ¿cuál es el mejor productor? Pues depende de lo que necesite cada artista y cada banda. Incluso cada banda o cada artista, hay momentos que necesita un tipo de productor y otros otro, ¿no? ¿Es mejor entrenador Mourinho que Ancelotti o que Xabi Alonso? Pues depende del vestuario que tenga, depende de lo que busque en cada momento, ¿no? Es muy interesante lo que has citado a un productor muy interesante que se llama Steve Albini, que precisamente él nunca firma como productor. Se niega a firmar como productor porque él cree que no está produciendo, solamente recogiendo una cosa técnica. Que, pues lo que ha dicho, ha hecho un espectro bastante guay de lo que son productores. Por ejemplo, yo recuerdo a Manolo Preciado del Sporting, que muchos jugadores me decían que realmente no tenía capacidad técnica. Es decir, que sí que hacía cosas un poco como a Valdano y Capa, ¿no? Sí. Muchos jugadores dicen que Valdano realmente no entrenaba. ¿Cómo defendemos? Eso como mucho esfuerzo para él. No, yo déjame filosofar y que se encargue de estas minucias técnicas Ángel Capa, pero todos coinciden en que tanto Valdano como, por poner ejemplos muy distintos de verborreas que nada tienen que ver pero innecesarias, y decían los jugadores del Sporting que cuando tenían la charla técnica antes de salir, que no era técnica, era emocional, se sentían que podían ganar a cualquier equipo, y así el Sporting pues llegó a ganar, por ejemplo, al Real Madrid de Mourinho, viendo un récord de imbatibilidad que tenía Mourinho de 9 años sin perder en casa con todos sus equipos. Pues eso hace un productor que es, vamos, para una banda de 6 personas, personas y músicos, que es peor. Y en el caso de Igor, que tienes, ahondando en eso de la gestión de los egos, claro, tú vives en Argentina de Messi, ¿no? Lo digo, tenéis un líder que lleva el brazalete de capitán en el 10, yo dirijo el juego, y pago a todos vosotros. Y es presidente también del club y director deportivo. Sí, yo en mi caso futbolística, él tiene cultura de básquet y siempre además presume y alardea de ello. Quiero decir, que se la haya pegado mucho o poco, ya veremos, pero es verdad que él jugó en el Cotonificio y él jugó con Epi. Él es realmente el mote de loquillo se lo pone Epi. O sea, y es verdad que en el camerino también sucede que siempre vienen muchos más exjugadores de básquet. Él tiene carnet de socio del Barça, pero pues no sé si va mucho al campo, ¿no? Yo creo que ya no. Pero sí estuvo en Wembley cuando ganaron en el 92. Pero realmente él es más como de básquet, y es verdad que él tiene muy claro eso, y yo creo que el loco, si alguna virtud tiene como no músico, es la de sabe escoger muy bien las plantillas. Y luego ya nosotros, yo creo que hacemos una especie de vestuario de autogestión, porque hay muchos egos con los que lidiar, uno muy grande, y además los egos, que pasa también con los futbolistas, el ego normalmente tener mucho ego no siempre significa, no lo digo por loquillo, lo digo por los músicos, no significa siempre tener mucha autoestima. De hecho, muchas veces puedes tener mucho ego y muy poca autoestima. Y ese espacio, normalmente, en el caso de los músicos, se llena con idioteces. Entonces, cuanto más paralelo lo tengas, mejor para todo el mundo. Pero no es nada fácil de
de tener. Muchas veces tienes mucho ego porque no tienes autoestima. Y a veces la autoestima sin el ego tampoco da resultado, necesitas nivelarlo. Y no es nada fácil después a los futbolistas, en una profesión en la que constantemente estás recibiendo elogios, muchas veces inmerecidos, y críticas también muchas veces inmerecidas. Porque las críticas normalmente no son por lo que has hecho mal, sino por cuestiones que nada tienen que ver con tu tarea, ¿no? Es muy difícil gestionar eso. Yo creo que los Beatles decían que me encanta que seamos un grupo. Cuando conocimos a Elvis nos dio mucha pena porque estaba él solo. Sí. Y sin embargo, nosotros cuando uno está de bajón sabe cómo levantarlo o cómo ponerle también en su sitio, que también es muy importante. Entonces, bueno, con el caso de Locke es verdad que estamos frente a un equipo donde hay una mega estrella y los demás tenemos como que autogestionarnos, gestionarle a él para que tampoco derrape, porque este tipo de personalidades tan explosivas Es lo mejor. sí, tienden a tener un punto muy bueno, pero también tienen que tener una serie de normas que tiene que respetar. Incluso dentro de una dinámica de un concierto es un tipo que tiende a correr, porque cuando estás frente al público te entran muchas ansias, ¿no? Quieres llegar muy rápido y tú tienes que hacer mucho esfuerzo para detener un tipo que además mide 2 metros, y ese carisma se nota en el escenario también. Esa presencia física se nota, y yo creo que hay artistas que entran en una sala y tienen como un aura, ¿no? Luego en el escenario obviamente lo tiene, y tú tienes que lidiar también con una especie de aura, que también entran muchos jugadores. Pero para mí, sin duda, es muy guay porque es aprender muchísimo del ser humano, de los egos, de cuándo suben, cuándo bajan. Y para mí es como una especie de estar más que en una banda de rock, en una escuela de antropología. Y eso también es muy enriquecedor. Luego cuando llego yo que tengo 3 hijos, joder, pues gracias a esto he aprendido bastante. Y gracias a tener 3 hijos, cuando llego a la banda, pues me pasa lo contrario. Digo, no estoy pa' hostias, que tengo 3. O sea, no me llegues con rollos de rockstar que tengo muchos problemas. No sé si te pasa, pero... Sí, claro. Sí, no, el espacio ese al que te refieres entre la autoestima y el ego, joder, eso da para hablar mucho, ¿eh? Esto da por un curso entero. No solo en música, sino, bueno, yo creo que un poco la clave de... Me estaba acordando ¿os acordáis de Barrio Sésamo, el personaje este que toca el piano, se llama Don Música, que estaba todo el rato, era ciclotímico, estaba todo el rato diciendo soy maravilloso, tal, no sé qué he encontrado, y empezaba a darse cabezazos, decía no voy a poder nunca terminar esta canción, nunca voy a poder, soy un farsante. Pues yo creo que nosotros vivimos un poco en ese estado. Entonces la neurosis que todos llevamos dentro dependerá un poco de la distancia entre ese ego y esa sensación de impostor que llevamos todos dentro también. Y cuando ese segmento es muy grande, ahí puede pasar cualquier barbaridad. Una furgoneta. ¿Y de qué manera se aprende eso de manera natural en el fútbol, ¿no? En un vestuario, a las 2 jugadas ya sabes, ¿no? Quién es el bueno, el malo, el que tal, el que está dando la nota, el no eres tan bueno como para el orden. No, quiero jugar yo ahí, ¿no? O sea, eso en el fútbol es muy natural, y por eso a vosotros que tenéis hijos, yo siempre digo que me hace, yo también tengo hijas, y me hace mucha gracia cuando te encuentres el padre del colegio sobre responsabilizado que te dice que te mira el fútbol así de lado y no, hombre, al rugby. Las mías van al baloncesto, que es mucho más, y ves muy bien, pero la vida es el fútbol, ¿no? Es la mayor enseñanza. A ver, hay otro gran milón de analogías música fútbol que me parece súper interesante y muy actual, que es el de la industria, ¿no? ¿Cómo nos trata la industria de la misma manera como la industria del fútbol trata a los futbolistas del juego y a los espectadores? Y en el caso de la música está sucediendo algo muy parecido, ¿no? Que es esta reacción revolucionaria social que salió bajo ese lema de odio eterno al fútbol moderno, sucede también en la música, ¿no? En el que tú igual me has hablado mucho de eso, de la expulsión de las clases medias del fútbol, que surgió cuando en Inglaterra se acabó con el hooliganismo a base de subir las entradas y los abonos para que la gente de la clase más popular no fuese al fútbol a liarla o tenerles acallados. Y en la música está pasando un poco esto, ¿no? Están convirtiendo vuestro negocio en el fútbol. Sí. Se está futbolizando la industria. Bueno, se está futbolizando la vida. Y si vas a Argentina, más. Quiero decir, todo se está futbolizando. La política está futbolizada, que es terrible. Es decir, que los peores vicios del fútbol se han sacado del fútbol y han pasado al resto de la sociedad. Y en el fútbol está pasando exactamente lo que en la sociedad
y de lo que en la música, que es que para mí es lo más grave de todo, más que la tecnología, más que todo, porque este odio eterno al fútbol moderno, pues bueno, igual que la música antes. Quiero decir, yo cuando empezaba, las condiciones de trabajo eran horrendas, los equipos de sonido, los estudios, encontrar un productor que te grabase bien, era dificilísimo. Y en el fútbol yo veo a veces partidos, que yo soy del Sporting de la Real, y veo partidos de la Real Sociedad de los 80 y me da vergüenza, o sea, de las hostias que se daban, perdón, o sea, y ahora por lo menos hay un VAR, que puede ser injusto, pero por lo menos ves que el árbitro obviamente quiere pitar a favor del Madrid y del Barcelona, y ahora dices, vale, pues por lo menos lo sabemos, pero antes que había esa duda, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen ciertas ventajas. Para mí lo peor que está pasando, pero que es un reflejo de la sociedad, es la desaparición de la clase media. En las bandas están las bandas que, o Dani Martín que hace 10 WeThinks, o en las bandas ya pequeñas, cuando yo voy en solitario, que metes 200 personas igual en la Sala Sol, y en el medio muy poca, cada vez menos cosas. Que pasa también en el fútbol. 4 equipos, 5 muy, muy grandes, y el resto no recogen ni las migajas. Y eso a mí me parece que dice mucho de una sociedad donde faltan oportunidades, a no ser que sigas hijo de, tengas una especie de poder. Es decir, es muy difícil llegar a ganar una liga, una Copa del Rey, algo, son casos casi heroicos. Y esa parte, y luego la parte del público, que es la que tú estabas preguntando, es verdad que ahora se venden más entradas que nunca, eso es cierto, porque también la gente no se lo gasta tampoco en los discos, que era una parte esencial. Date cuenta que antes con 20 euros comprabas solo un CD y ahora con una suscripción de 8 euros tienes acceso no a la música que salió este año, sino a toda la historia de la música. O sea, nosotros en un móvil, en este móvil aquí llevamos la biblioteca de Alejandría por muy poco dinero. O sea, tenemos más acceso a toda la historia, todos los partidos incluso. O sea, y yo creo que todo ese desalojo se pasa yo creo que a los conciertos, que son eventos y son nuestro último rito. Y como este rito ya a veces no está en el campo de fútbol, como tú decías, hay una cosa de humilía cuando la gente se abraza, porque el fútbol yo creo que es necesariamente nuestra nueva religión, porque hemos sido expulsados de todos los sitios. Hemos sido expulsados del fútbol muchas veces, hemos sido expulsados, por supuesto, de la participación política, y tenemos esa parte del fútbol, pero no, ni siquiera a veces en el campo, sino en los bares y sobre todo en los conciertos. Yo creo que es nuestro último rito posmoderno. O sea, creo que está en los conciertos. O sea, creo que es donde tenemos la sensación de reencantarnos con la vida, que, joder, tío, en los equipos a ti te pasa, tú eres del Madrid, no sé si te pasa a ti, pero a mí, yo voy al campo a veces y yo estoy muy enamorado de mi equipo y todo lo que tú quieras, pero me molesta profundamente los cambios constantes de plantilla y no me logro enamorar nunca de nadie, porque sí que me van a partir el corazón, ¿sabes? Cualquier jugador que salga del Sporting, bueno, sé que el año que viene no va a estar. Entonces, para mí, lo vivo con dolor de ruptura amorosa. Entonces, por lo menos en el grupo, voy a ver al grupo y sé que van a ser los mismos, pero tú sois los mismos desde hace 25 años. Joder, qué bien. O sea, tú imagínate, tenemos aquí y lo vamos a fichar de Sidoní, pues no. Sí, es verdad que sería de la música si hubiera la permutabilidad de fichajes, ¿no?, que hay en otros ámbitos, ¿no? Bueno, yo creo que el fútbol, la música, la vida en general está convirtiendo estos lugares sagrados, entre comillas, en centros comerciales, donde hay que estar y pasar un rato, y donde sí está bien, hay un rato de fútbol, pero lo importante es que te pases antes por la esquina del Bernabéu, y lo importante es que quien venga al fútbol tenga pasta para dejarse, y vas al Bernabéu y muchas veces está lleno de bueno, tú sabes mejor que eres abonado, ¿no? Pero yo siendo de Madrid, o sea, el Bernabéu a veces parece la Puerta del Sol, más linda. O sea, y eso pasa en los campos de fútbol o en el Camp Nou, donde dices, uy, ¿quién realmente es del Barça, de los que están aquí? Y no se trata de dar carnets de quién es más de un equipo que de otro, pero sí la sensación es como de pérdida de importancia, de ya estamos aquí como podemos estar en cualquier otro lado, porque venimos a sacarnos selfies, o vamos a ir a un concierto o festival, nos hemos dejado 300 euros, en realidad venimos a hacernos un selfie en la noria y luego a hablar con no sé qué, no hay una experiencia
de otro tipo que no es musical, que es como el valor añadido del festival. Y claro, el del festival estoy muy contento porque en lugar de vender 10.000 entradas a la gente que le gusta la música solo, pues vender al que le gusta la música, al que quiere ir allí porque va a hacer negocios, al que quiere ir allí porque va a no sé quién. Y también me pregunto yo, ¿y quién soy yo para decir quién tiene y quién no tiene que ir, evidentemente? Pero claro, acostumbrado a participar de esas experiencias musicales en las salas, en los conciertos más pequeños, donde pues yo recuerdo en el instituto que los que íbamos a conciertos en clase éramos 3 amigos y no sé, y probablemente ahora o sea, ahora de esa clase irían 15 y digo, joder, pues mejor que vayan 15, que vayan 3. Sí, pero la sensación es que esos 15, los que se compraban los discos, lo que realmente era algo importante y giraba esa semana en torno al concierto al que iban, pues tengo la sensación de que le daban al grupo una energía y una cuestión de ponerse místico, pero sí que lo siento. O sea, había una sensación de que los que estaban allí realmente compartíamos algo y que esa banda que estaba ahí era realmente especial en nuestra vida y que no era algo pasajero, baladí o que podía estar en ese sitio como en cualquier otro, ¿no? Mi sensación general, pero bueno, pasa con todo, ¿no? En el momento en el que vemos que las cosas tienen miles y millones de reproducciones y pensamos que eso quiere decir que existe interés por eso, pues que a ti te salte un vídeo en un móvil no hace que tú seas más relevante para esa persona. No sé, a veces digo, bueno, ¿cómo quieres que sea la gente que escucha tu música? Pues prefiero que sea menos y que sea muy importante para ellos a que sean muchísimos y que dentro de 2 años me hayan olvidado, ¿no? Es un poco la sensación que tengo con el fútbol también. Lo que pasa es que el fútbol tiene la capacidad que no tiene la música de tener un músculo financiero tan gigante y tener, es como toda la maquinaria de guerra puesta ahora que veo el Mundial del Club está que, y bueno, ¿cómo puede ser que lo extraordinario pase cada semana? O sea, no puede haber un Madrid PSG 8 veces al año. Porque deja de ser importante, deja de ser relevante. Porque hablando con gente que está un poco dentro allí también, me dicen, tío, que en 3 semanas empieza una pretemporada y estoy un mes aquí después de una temporada jugando el Teresa Herrera ampliado, ¿sabes? Totalmente. No, es que creo que es más buena la industria con el fútbol, con la música que con el fútbol, porque al final el fútbol tienes ecosistemas populares y dices, bueno, prefiero que vengan pocos pero potentes. Es que el problema del fútbol es que van muchos, son potentes, pero no se comen una forma en las migajas, ¿no? Que es en el Cádiz, en la ciudad, es la institución más importante de las instituciones más importantes de la ciudad. El Depor en segunda vez estaba metiendo 25.000 abonados. Pero sí, los números salen. Si yo lo que quiero decir es que al final la música, tú no puedes estar haciendo un disco cada 6 meses. Es imposible estar haciendo un disco y girando. O sea, de hecho, si os fijáis, parte de la locura que hubo post-pandémica de lanzamientos musicales tenía que ver con que la gente no giraba y podía sacar canciones cada 3 meses. Mucha de esa gente que sacaba canciones cada 3 meses y era un hit, en el momento que se pusieron a girar, empezó a espaciar los discos, o ya no saca discos, o saca discos cada 3 años, que es lo normal, ¿no? Lo que yo creo es que el fútbol, a nivel de mercadotecnia, sí que puede hacer frente a eso, porque tú puedes cambiar la camiseta todos los años y puedes convertir la camiseta del Madrid en el anuncio de Vendo Oro. HP, aquí Emirates, aquí no sé qué, o sea, ya no saben ni los logos que tiene esa camiseta, parecen ya equipos de Fórmula 1. Sí que puedes, a nivel financiero, convertir en esta obsolescencia absoluta de cada 7 meses tengo que vender una camiseta nueva y tiene que haber una nueva estrella y tengo que estar pendiente de que si me hago un poquito de Vinicius porque está deprimido por el Balón de Oro, bueno, pues ya tenemos que estar pensando en el siguiente. La industria del fútbol sí que puede, pero a la industria humana de jugadores de fútbol, pues tendrá que decir en algún momento, oye, podemos ir a jugar un Mundial de Clubs un mes para que vosotros hagáis caja, porque luego vienen las lesiones, luego queréis que el 15 de agosto estemos empezando la Liga, luego diréis que si el Barça está más preparado que el Madrid porque ha tenido un mes de vacaciones,
pero yo tampoco veo que nadie se... No, Sí, no, pero que son problemas quizás de ganando el primer mundo, ¿eh? Estamos hablando de clubes. No, yo lo digo es que la opción que quería decir es que me parece más complicado que un nuevo talento musical salga al paso y consiga hacer una gira en toda España que el Cádiz viene a Champions. Y eso es, la industria ha destrozado más al nuevo talento por homogeneizar lo que tiene éxito y a quién apoyo y a quién no y a quién excluyo, que el fútbol, que es imposible, por lo que tú decías, ¿no? O sea, es que en la industria del fútbol ya ha dicho, elijo a estos 5 que son muy rentables y todos los demás son acompañamientos para los otros 3. Están para estar ahí enfrente. Pero no les voy a dar nunca la oportunidad de que estén en mi mesa. Y en la música, igual es, no sé qué es más difícil, ¿no? Yo creo que yo creo que es igual de difícil y estoy con Igor por completar lo que había dicho también y por no caer en la nostalgia, creo que en 2025 tenemos cosas infinitamente mejores que las que teníamos hace 15, 20 años, pero infinitamente mejores. Otras que no. Pero igual que el fútbol, aunque odiemos el fútbol moderno, pues que los chavales jueguen en campos de hierba artificial y no de tierra es un paso adelante. Por muy nostálgico que nos pongamos, el no tener heridas en los muslos, eso no le viene bien al fútbol, ni al ser humano, ni a nadie, ni a las madres que tienen que estar, a los padres que tienen que estar cuidando de las heridas que te hace la tierra. Creo que la violencia en los campos de fútbol y en las familias está mucho más cuidada que hace unos años, donde la violencia verbal era algo completamente habitual, por no decir la física, cada 2 por 3, y esa sigue pasando, evidentemente, pero de una manera muchísimo menor. Yo creo que a nivel cultural hemos hecho un trabajo en el fútbol, en el deporte en general, que a lo mejor al fútbol le queda un poco más. Yo, por ejemplo, en baloncesto de categorías inferiores veo que está más trabajado que el fútbol y que es mucho más solidario, que no es tan bruto en el sentido bueno, pues existen rotaciones de todos los jugadores cuando son chiquititos para que puedan jugar, se cierra el marcador en un momento determinado, cosa que en el fútbol creo que se debería hacer en las categorías inferiores. A partir de 10 goles ese resultado ya está. O sea, eso de partidos 30-0 no viene a cuento para nada, ¿no? Y son cosas que se podrían revisar y que creo que se acabarán haciendo. Y yo creo que tanto el fútbol como la música, lo que decías de los equipos, lo que decías, para empezar, yo qué sé, cuestión de género en un festival, pues la cantidad de mujeres que hay haciendo música y pudiendo vivir de ello, aunque estemos lejos de una paridad, es muchísimo mayor la que podía haber hace 20 años, donde hablabas de un grupo, se hablaba de grupos, un grupo de chicas o cosas así, ¿no? La parte de pues la capacidad que existe ahora o que tienen ahora muchos chavales y chavalas de decir, yo voy a hacer música, pues no voy a hacer música. Yo me acuerdo que yo hacía música con la intención de poder tocar en los garitos de mi barrio y luego en Madrid y luego, o sea, ir mucho más allá de eso me pareció una quimera, ¿no? Y ahora la capacidad de proyectarse y decir, no, yo hago música para que me escuche el mundo. Y lo mismo me escuchan aquí que en Latinoamérica, que en cualquier otro lado, ¿no? La posibilidad que tienes de hacerte con equipo, de trabajar desde tu casa y de desarrollar creativamente un montón de, no solo instrumentos, sino programas que te permiten producir, componer. A veces también hay que ser justo y decir, estamos en algunas cosas mucho mejor. Otra cosa es que haya un embudo donde al final los escenarios grandes o los festivales, pues llega a la boca del embudo y hay un acceso muy limitado porque está a merced de otro tipo de cosas, ¿no? Pero a veces cuando nos ponemos a hablar del pasado, tanto en deporte como en música, cometemos esos peligros de la nostalgia que creo que no siempre, que a veces nos engañan. ¿Les parece? Hay un par de melones todavía aquí por abrir, con el squad, pero creo que se realizó una recién de Sunquiete o Café de Craft, y si no, se realizó una mención así. Como que es los dos. Pues yo, la gente de la charla que más me siento identificado con el músico. Entonces, hay que volver a cualquier y entonces de excelencia cada día, bueno, con las cosas, pues también me ha pasado, imagino que como puedo,
¿qué partido habéis tenido? Por estar trabajando un fin de semana en un escenario que día, porque era bastante temor, que la música, como tú también se trata sobre todo, y en Estados Unidos. Sí. Sí, bueno, los hemos vivido o los he vivido de manera distinta, nunca los he perdido. Pero recuerdo, mira, te voy a contar dos que son como así los más significativos. Primero fue en la tanda de penaltis de España e Italia del 2008. Nosotros teloneábamos a Dover ese día en nuestra ciudad, en Tres Cantos. Y el concierto estaba programado a las 12. Y nosotros estábamos en el camerino escuchando por la radio, además, el partido y cruzando los dedos para que no fuéramos a la prórroga, porque la prórroga hacía que empezáramos sin nada de público. Nada, prórroga y penaltis, y la gente de Dover tuvo el detalle de decir, oye, no os preocupéis, hasta que no acabe el partido, nadie toca aquí, y nosotros, si vosotros lo retraséis, nosotros nos retrasamos también. Y estuvimos escuchando con ellos esa tanda de penaltis, y nada, fue glorioso, porque luego además fue en el momento en el que terminó, de repente se llenó todo aquello, fue un concierto muy, muy bonito. Y luego otro partido que me perdí, pero que vivimos de una manera muy intensa, fue la final de Champions de Madrid con la de Milán, la del gol de Ramos en el 93, porque estábamos viendo, ese día tocábamos en Granada, me parece, en un auditorio, y tocábamos con un grupo mexicano que se llama Zoé, que tocaba delante también, y estábamos todos viendo el partido, igual, y marca Ramos, y todos como locos, pero ese día sí que no había posibilidad de cambiar nada, porque era un auditorio municipal y tenemos como una hora de cierre, y tenemos que empezar a las 10:30, lo que fuera. Y toda la prórroga, que acabaron 4-1, creo, ¿no? Lisboa. Bueno, ves, ya me voy confundiendo. Y a mí me le iba chivando el backliner desde o sea, ya estaba en el concierto y me iban llegando los datos. Y claro, cuando me hizo lo de 4 pensaba que me estaba vacilando, y me acuerdo que cuando sacó una canción dejé la guitarra, me fui para aclarar la situación porque no podía seguir. Así que sí, siempre tienes, hombre. Hubo un Madrid City que vivimos en un avión viajando a México, que nos compramos wifi en el avión para poder seguirlo, y me acuerdo que el piloto era madridista también, y que en el gol de Marcelo, de Rodrigo, empezamos a votar. Sí, he visto partidos en sitios muy raros. La final del Mundial la había aquí al lado, habíamos tocado en Marruecos el día anterior, en Chauen, y la vimos el día que cruzamos a España, y la vi en Tarifa también. Y al final, claro, es muy difícil no asociar el fútbol a la banda, porque sobre todo ahora en verano, mundiales, Eurocopas, cosas de estas, pues las vives en furgoneta muchas veces, o en hoteles, o en sitios de paso. ¿Y esto lo miráis ya programar? Como el típico que te pone la boda el día de la final de Champions. Yo recuerdo sale uno que en el grupo de hip-hop que hicieron una canción de los 90, Chuchu. Sí. Hicieron problemas fea. Hicieron la gira según jugó el Sporting fue el último año de bueno. la gira del 98. Y lo hicieron siguiendo al Sporting. Cuando todavía se puede hacer, es muy complicada esa logística, pero yo recuerdo que le hicieron así, hicieron nada más cosas. Ese año, me dijeron, vamos a aprovecharlo. Qué bueno. O sea que bueno, hasta que yo fui 10 años solista de un periódico que hablando de Sporting. Entonces yo sí que tenía que verlos, y a veces era muy complicado porque tengo una entrega. Y entonces a veces sí que llamaba y tenía un día más como yo no hacía la crónica oficial, sino que también una especie de cosas, de hablar ahí un poco lo que se me había publicado, pero tenía que verlos y a veces en diferido, ¿no? No era fácil. A veces escribían medio artículo del concierto. ¿Por qué? Porque sí llenaba. Claro. Y luego porque jugaban mi man, entonces no era para no ser así. Sí. Pues ya por la idea al principio, me salen más ideas de una ya. Es por la idea que antes de que tocar. Y lo quería un poco a la música, hacer paralelismo, ¿no? De ensayo y concierto, todo gestionamiento y ¿creéis que hay cierta magia
que eso lo puede ocurrir en cualquier partido, que no te puedes fallar. Pues, obviamente, pues, por eso veces los conciertos, exacto, en los conciertos, obviamente, todos los móviles están muy Pautados. son muy estructurados, pero no lo mismo tocar en la anterior que tocar en la nada. Siempre el componente y todo es igual. Hay algo que es de comunicación que va variando según el día, pues las cosas. Por más de los veces puede llover, puede hacer calor, alguien puede ponerse malo, y es que yo creo que hay cosas que son totalmente inasumibles. Pero creo que menos que igual que un partido. Lo que hacemos, Enrique, que está bien dicho, hablamos de San la Puerta, es en el fútbol hay un elemento muy alto de azar, igual que la vida, ¿verdad? Hay momentos en la vida que tienes suerte, nada tienes, y es así. O sea, y no, sobre todo cuando nos va bien, siempre tenemos que reconocer que el azar persiste, porque el azar solo parece que viene cuando nos va mal. Pero yo creo que lo que yo utilizaba era de que ese azar sea la mínima actividad posible. Y en los conciertos tratamos de hacer eso, porque en un concierto, yo le da otra, que los pasados públicos de ver sentido de la responsabilidad con el tiempo ajeno. Por eso van a poco los conciertos. No porque sean los más mágicos o que los finales, sino lo que es. Yo quiero saber cuál es el mejor de posible al semana. ¿Cuál es la mejor canción de apertura? ¿Cuál es la mejor? Porque hay tantas opciones. Antes el fútbol era muy importante, la música. ¿Por qué? Porque no había... Y de hecho eran los únicos elementos que teníamos la clase para estudiar o estudiar un poco bien y nada. Era y hacer a mí, que digo. Ahora mismo hay tantas opciones que yo cuando alguien me dice, un concierto para venir, digo, bueno, sal de trabajar, coge el coche, te da el sitio, compra la entrada, luego te regresa a Faro, Ticketmaster igual también, y tienes que vestir a ir a con tus amigos, a estar en casa, descansar de la semana. Yo le di más importancia que ir al tipo que fa esa entrada. No, porque yo estaba en el otro lado muchas veces, yo me considero a que músico. Entonces ese tío que está ahí, no sé si hay que cambiar la vida, pero si se ofrece a alguien mejor, y si está en la propia vida, amén. Es verdad que nosotros hablamos muchas veces de decir, la persona que paga la entrada tiene que irse sabiendo que ha sido lo más importante que ha podido hacer ese día. O sea que no se puede ir con la duda de que es esa noche donde tenía que estar, era ahí y que ha merecido la pena, porque muchas veces dices, te juegas tu carrera disco a disco, y yo pienso que te la juegas concierto a concierto, porque cuando tú vuelves a Cádiz a tocar, tienes que luchar contra el recuerdo de esas 10.000 personas o 5.000 o 200 que te vieron la última vez. Como ese recuerdo, y además con la fantasía de luchar contra el recuerdo. Yo me acuerdo cuando empezamos a girar fuerte, ¿no? Con Un Día en el Mundo, que a lo mejor durante la gira de ese año hacíamos pues 3, 4 visitas a cada ciudad, ¿no? Empezábamos a lo mejor por salas de 300, la siguiente era 700, luego 2.000 y acabábamos en 5.000. Bueno, pues era increíble porque en la gira, objetivamente, cada vez era mejor. Cada vez teníamos más equipo, cada vez sonaba mejor, cada vez teníamos más gente que nos ayudaba. Era cuestión de meses, a lo mejor, de 1 año y medio, 2008 a 2009. Bueno, pues había gente que decía, os he visto 4 veces y claro, como la primera no ha sido, digo ya, como la primera para ti porque nos has descubierto y es imposible luchar contra el recuerdo de un descubrimiento. Ahí estamos jodidos en la música, porque tenemos que luchar contra ese recuerdo emocional que nos genera escuchar algo por primera vez. No solo escucharlo, sino darle a esa persona el valor de ser la portadora y la distribuidora. En un caso como el de Vetusta, donde no había radios comerciales ni nada, la gente tenía la sensación de que ellos eran los que habían hecho que la banda se hubiera convertido, porque le habían contado que existía una banda así a su colega, a su novia, y es verdad, o sea, había una sensación muy grande de pertenencia en la gente, ¿no? Y eso es maravilloso y pasa una vez en la vida, una vez, y luchar contra eso y que tú le digas, tío, te juro que hemos tocado mejor, te juro que este concierto ha sonado mejor y te juro que es mejor, pero no se lo puedo decir porque aunque sea objetivamente así, Una cosa también que es para el contenido del fútbol, las ligas se ganan en el saber. ¿Sabes? Pues en el contenido también hay una cosa que los músicos tenemos que hacer siempre, que es
Este chico tiene universidad en Madrid, este chico tiene universidad en Barcelona, pero los días se han tocado en Murcia, tocando en Cádiz y tocando en Amor. Y ahí el tío que está ahí es tan importante. Digo, ¿qué pasa hoy? Para ellos se va a tocar después de haber hecho hoy sí. Y yo, tíos, que es tan importante como el otro, ¿eh? O sea, aquí la gente igual no pilla el Bowie, pero la gente puede ser no preparada, pero la gente no es insensible. Y nota cuando tú te estás guardando algo. Y las ligas y las ligas se ganan en Cádiz, no se ganan en el Lobo también. Sí, se ganan en todos. Pero es muy moral esa analogía de tres puntos. Y total. Y volviendo a lo de la planificación, o en los conciertos ya grandes que van asociados a luz, a escenografía visual, a vídeos, pues al final es verdad que trabajamos, nosotros por ejemplo trabajamos con un sistema que se llama código SEMTI, que es una especie de metrónomo que hace un poco la regiduría de todo el show y que manda información tanto a luces como a vídeo como a música, ¿no? Entonces tenemos como un reloj compartido que hace que todo el show sea más fácil de trabajar por parte de cada equipo, ¿no? Y eso es verdad que tiene cosas buenas y es la espectacularidad de lo que puedes hacer en un sitio grande, pero también tiene, en todas las giras, nos genera la necesidad de decir, vámonos a Europa a hacer salas y olvidarnos de eso, o a Latinoamérica, porque como músico necesitas sentir un poco de... bueno, pues de espacio donde digas, bueno, me apetece alargar esta parte 8 compases y que como banda lo podamos hacer, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero es más, tiene que haber mucha complicidad por parte de todo el mundo. Cuando nosotros de repente decidimos alargar una canción, sabemos que el técnico de luces, que ya está muy ahí, está al loro y tal. Pero, por ejemplo, con el vídeo no lo podemos hacer, porque si tú tienes un vídeo que va en sincro con los 3 minutos 50 de la canción y decides alargar una parte, pues llega un momento que el vídeo se acaba o se pira. Entonces es saber lo que te dejas, lo que ganas siendo más germánico y lo que pierdes. Y si pierdes o tienes la sensación de que pierdes, ver la manera en la que lo humano puede sumar a la máquina y no al revés, ¿no? No, perdón por decir, lo que me causa la duda es, digamos, tenéis un minuto de que se va a hablar. Sí. Ese minuto está pautado. No. Sería un poco como, depende de la energía que haya, voy a hablar de una manera o de otra, voy a subir el tono, voy a bajar el tono. Sería un poco como decir, claro, el entrenador quiere tener todo controlado, pero sí que se ganar todos los partidos con el mismo gol de torneo. A huevo, a PC. Sí. Sí. Debe haber Madrid y es exactamente el mismo show. A ver, exactamente, como decía Igor Teproy, exactamente es imposible que sea porque las condiciones son distintas. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que lleva todo mi guitarra, que ahora se puede programar todo y tener todo con MIDI. Yo no soy partidario de tener todo programado y darle un botón y que te suene exactamente igual, porque para mí es una falacia. O sea, no existe el sonido igual en todos lados, aunque tu equipo sea el mismo, pero de repente llegas a un sitio que tiene humedad y tienes que subir un poco más los agudos porque hace bola o David tiene que afinar la caja de otra manera. Aunque tú pienses, por eso hablo del control, aunque nos genera tranquilidad pensar que controlar las cosas, esa falsa idea europea del control desde lo racional nos hace ser mejores, creo que hay márgenes y benditos márgenes donde eso no se da y no es matemático. Entonces, a mí me gusta más llegar a un sitio donde digo, bueno, quiero escucharlo ahí, quiero escuchar cómo suena el ampli, sé que siempre lo pongo igual, pero si tengo que mover algo, prefiero hacerlo a tener el ampli a 20 metros y que yo desde unos inis no pueda controlar nada, ¿no? La parte de los discursos, eso, o sea, nosotros tenemos programado el setlist principio al final y lo que sucede entre las canciones. Lo que sucede y tenemos pautado que normalmente pues siempre intentamos pues que pensar que el concierto es como una canción, o sea, igual que tú en una canción tienes una intro, una parte hasta el estribillo, una vuelta a la intro, una parte C tal y cual, y que tiene una dinámica y una narrativa, y yo siempre intento pensar que las 2 horas del concierto las tengo que plantear como si fuera una película, una canción donde también tienes una introducción, donde tienes un punto donde la gente tiene que respirar un poquito, luego tienes que... Entonces, dentro de esa dinámica, pues a lo mejor hay 6 canciones que sabemos que van seguidas siempre. Pero cuando Pucho se pone a presentar y habla, pues hombre, más o menos
pues tiene su dinámica, pero cada sitio es distinto. Y entiendo que eso no lo... O sea, tampoco, volviendo un poco a lo del entrenador a la libertad, aunque por muy grupos que seamos, también cada cual tiene que tener su espacio de libertad donde sienta que puede hacer algo que no está capitalizado o gobernado por los otros 6, ¿no? Entonces, bueno, pues a Tede Pucho cuando habla, pues algo que decide él, que bueno, pues hay días que dura 2 minutos y otros 10. Y decimos, Pucho, hay que ir a tocar la siguiente canción. Bueno, si has tenido la tentación de para los tíos en Real Madrid y el director de claro. Yo jamás me parece mismo. De hecho, que eso sí es menor importante porque los signos en España son tan rancios, porque son, normalmente, bueno, son por la época en la que están hechos, que funcionan a proceso muy marcial, con los valores de hombría y de lealtad y tal, y son intentados en el escenario renovar el carisma de ellos, que pasáis viendo muy 2x4, mismo ya 6x8, que es mucho más colectivo, más bonito, más amable, digamos. Pero yo creo que los intentos que ha habido de hacer un himno al quitado del arrebato, me parece que ha salido bastante mal. Porque una canción no es un himno. El de Joaquín Sabina para el Atlético de Madrid es todo. Bueno, es una canción. Es una canción, Es una canción. No, pues, eso no funciona, no me sale. La de Carnaval, etc. es muy buena canción, pero no funciona. Bueno, pero ojo, que yo estaba ahí escuchándoles cantar Balaídos y de cara al estadio, y es una canción difícil de cantar, pero a mí me sorprendió mucho porque la convierten en himno, Pues mira, es una noticia guay, ya me das ahí como otra pista, pues yo sí lo he escuchado que esto es muy difícil. Tú seguro que lo has visto más veces, pero me da la sensación de que han acertado con el himno de Tangana. Claro. Están como locos allí cantándonos. Sí. Claro, pues vale, no es nada fácil de eso cuando vas a los Balcanes, que si son 7x9, esas son copas de calor y lo hacen. Vete el centro de la leche. Que iba de Corea. Sí, a mí sí no me lo hacía, por eso le decía que lo analicé antes y de haberlo testado. Sí. Pero sí, lo para el equipo femenino de Zaragoza tiene mucha ocasión de himno, pero a mí me hace muy difícil. Pero estamos de acuerdo con que el arrebato lo ha hecho, Sí, el arrebato sin duda. Es más, Nacho Vegas, aquí presente, hizo una canción después del arrebato y cuando toda la banda le dijeron, ¿esta es como la del arrebato? Me dijeron, no puede ser. Sí, es como la himno de Sevilla, no, de hecho, Vegas. Sino que yo en la cual español, comparando con el arrebato, y el tío le llamó y le escribió, tengo una canción que me parece a la tuya, y se la mandó. Y dice, sí, parece, no te preocupes, está guay, lo arreglaron, pero Nacho Vegas se puso en contacto del arrebato porque se parecía bastante. Ya. Lo cual no sé si dice mucho a favor de Nacho o del arrebato, pero sin duda me parece muy difícil. De hecho, hizo para el centenario de la actividad y no quedó con dedos, es que es muy difícil, tío. Bueno, también he de decir, eso lo sabrás tú mejor, Diego, pero yo cuando escuché la de Cowboys, no he dado un duro por ella, pero en el campo se te ponen los pelos de punta, cuando funciona, es muy sexual. No, que bueno, tú acostumbrado a... Sin duda. Yo flipé porque funciona mucho mejor que la de Plácido Domingo. Buena sanda, y que pasó doble anterior. Pero yo hace Montero, me vi en el Bernabéu y me gustó. El que viene pasado mañana, ya no sé cuándo va a venir, le preguntamos, porque y dice, ostras, es un cuadro de mayores, ¿no? Que es una briga que está bien. Es que es como muy marcial, muy tal, pero por último, y que parece, y acabamos con esto, que ya vamos a hablar de cine en un rato, por lo menos esto de los himnos que no son buenos nos equipara a los sitios donde admiramos su cultura futbolística o su fútbol como parte de la cultura, que son Inglaterra y Argentina, donde también las canciones populares que se convierten en himnos son canciones populares, ¿no? Como el himno de Bocalón. Y ¿quieres hacemos un broche si te filian? No, de la guitarra de Linar, que vengo de Barcelona, los himnos, y igual canta el himno de Bocalón y no voy a intentarlo porque tiene muchos acordes. Sí, no sabes más que en todo concierto de lo que yo vi. Sobre una canción. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, digamos que bueno, ¿no? Yo creo que es una
Ay, soy tonto, me he quitado la chaqueta con el mic. Es una canción de Jerry and the Pacemakers, ¿no? Sí, que no es. Y el Liverpool tiene el himno propio también. Sí, es una canción, procede de un musical, del musical Carrusel, y la graban un grupo de los 60, Jerry and the Pacemakers, que compartía management con los Beatles. El manager era Brian Epstein. Entonces ellos empezaron a ponerlo, la empezaron a poner en Anfield, y una vez se estropeó el equipo y la gente seguía cantándola, porque en Liverpool es verdad, bueno, hay una gran tradición musical. Una cosa que me gusta mucho de Inglaterra, de las pocas cosas que me gustan de Inglaterra, aparte de sus grupos, es que todo el mundo toca un instrumento y no hace falta que sea bien. Y a mí me parece más importante que en vez de haya un Nadal muy bueno, todo el mundo haga deporte, y en vez de que haya un grupo increíble, que mucha gente en su casa se junte en Navidad y pueda tocar 3 acordes. Yo creo que eso es lo que hace que la música esté viva, no que sea propiedad de una gente exclusiva, ¿no? Forman parte de la... Sí. Y Bueno, creo que eso, de alguna forma, aunque no tenga nada que ver a nivel cultural y social, une a Inglaterra con Argentina. Porque en Argentina, que pasa un poco también, que los himnos de los equipos muchas veces no saben ni cuáles son, pero te sabes las canciones que han sacado de la cultura popular y que han llevado a la grada. Y que en Argentina, cualquier, o por lo menos hasta hace poco, en cualquier casa había un tío que tocaba el violín porque venía de no sé dónde, que tiene una cultura de música folclórica muy potente, y que eso se nota en los estadios. O sea, la manera de cantar en Argentina no es una cuestión puramente futbolera, es una cuestión cultural de lo que es la música en las familias argentinas, y pasa en Inglaterra también. Sí, y muchas canciones se han popularizado porque los estadios Mariposa Técnico. Sí, la cantan en el campo del Atleti también, ¿no? Muchas de Calamaro. Sí, a mí me mola mucho de coger es una cosa que se ha hecho a lo largo de toda la historia, que es coger una música y cambiar la letra en un efecto que en musicología se llama contrafacta. Sí. Y además para mí es una cosa muy bonita porque son los últimos reductos que hay de música anónima. Es decir, el himno tiene un autor, pero las canciones estas de grada, ¿quién ha hecho esa letra? ¿No? Claro. Las canciones. Y a mí me parece muy bonito. ¿Cómo se dice? La adaptación. La adaptación, eso. La adaptación me parece... Labor editorial, ochaíta. ¿Sabes? Todo eso a mí me parece muy, muy bonito, porque en un mundo donde es más importante la firma que la obra, o el proceso que el resultado, es como muy bonito que esté eso. Pues voy con You Never Walk Alone. Bueno, hay un himno que me gusta mucho, que es el del West Ham, que es I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles all the time. You read the sky, never read the sky, then I myself the dawn and cry, fortune's always saving, I look everywhere, I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles all the time. Por supuesto tiene su versión punk de los 80, ¿no? I'm forever blowing bubbles, o sea, todo muy inglés. Bueno, voy con el You Never Walk Alone, que yo creo que es el himno por excelencia. Luego, el otro día descubrí que el himno del Oviedo y el del Sporting lo compuso el mismo autor. Joder. Y la sintonía del PP y la del PSOE también es el mismo. El arquitecto del Bernabéu y del Calderón también. ¿En serio? O sea, los artistas, qué putas somos, ¿eh? Estamos en el mejor postor. Menos Vetusta Morla, que es el grupo más íntegro del mundo. O sea, son como los Fugazi españoles. Yo me siento como súper humillado, tío. When you walk through the storm, hold your hand up high and don't be afraid from the dark. At the end of the road, there's a golden sky and a sweet silver swim of a dark. Walk on from the rain, walk on
from the storm, and a silver sound on you. Walk on with hope in your hand, and you never walk alone. You never walk alone. Tengo una liada de acordes que me...